los siglos de los siglos. Te alabamos, Señor. Gracias, Jesús. Sabemos que no hay nadie como tú, Señor. Precioso, Señor, y glorioso. Santo, santo.
que las palabras no alcanzan para decirte lo que siento. Por ti, Jesús. Hay momentos que las palabras no alcanzan para decirte lo que siento. Por mí, buen Jesús. Yo te agradezco por todo lo que has hecho, por todo lo que haces y todo lo que socorro, tú has llegado, Señor, seguirás llegando y vas a estar ahí con nosotros, Señor. En el nombre
Pero es solo saludar a ustedes, no plática. Amén. Y mientras va a ir tomando su lugar, yo le quiero invitar a que si aún no ha preparado sus diezmos y sus ofrendas, pueda levantar ahí su mano. Si necesita un sobre para que se lo puedan hacer llegar, para que puedan darle los sobres si necesita una quincena. Ahí levante su mano y se lo van a hacer llegar. Solo queremos recordar un par de anuncios, amén. Vamos a un par de anuncios, un par de actividades que tenemos en esta semana. Recuérdense que todos los domingos, aparte de nuestros diezmos y nuestras ofrendas, también traemos una ofrenda de víveres para compartir. Recuérdense que todo lo que sembramos, eso vamos a cosecharlo. Y vamos a cosecharlo en abundancia, con medida buena, apretada y remecida, dice la palabra que vamos a cosechar cuando damos con gozo. Así que demos con gozo de mucho que Dios nos ha dado. Traigamos para compartir también con el necesitado. También les recordamos que el próximo domingo de resurrección, tenemos nuestra actividad en el Chiquirinal. Vamos a estar dando algunos detalles más al finalizar, pero anótelo, recuérdese que usted se anotó, ya está más que seguro. Así que para el próximo domingo vamos para el Chiquirinal y a los bautizos. Gracias al Señor, vamos a tener a varios que se van a bautizar en agua y eso es siempre un motivo de celebración y gozo en el cuerpo de Cristo. Amén. Y les recordamos que esta semana no va a haber discipulado por Zoom. Esta semana descansamos. Vamos a extrañarlo, pero descansemos, aprovechemos a tener un tiempo en familia para recordar la obra del Señor en esta semana. Puede ser que haya sido en estas fechas, puede ser que no importa. Aproveche y recuerde juntos en familia el sacrificio de Cristo Jesús, que fue a la cruz, que murió y resucitó para darnos el perdón de pecados y la vida eterna. Amén. Así que aproveche ese tiempo para compartir en familia. Y si ya tiene sus sobres listos, sus diezmos, sus ofrendas, yo le voy a invitar a que los tome en su mano y vamos a orar juntos. Señor, te damos gracias por este día, por esta mañana que podemos estar en tu casa, Señor. Hoy traemos delante de ti, de lo mucho que tú nos has dado, Padre, para que, Señor, en tu casa no haga falta nada. Pero hoy lo traemos con gozo, sabiendo que el que siembra va a cosechar. Y va a cosechar al 100%, va a cosechar una medida buena, agradable, una medida remecida, una medida que rebalsa, Señor. Porque tú no te quedas con absolutamente nada, tú te gozas de ver al dador alegre. Y hoy aquí habemos dadores alegres. Y hoy levantamos delante de ti todas nuestras peticiones, Señor, todas esas cosas que aún tú conoces mejor que nosotros, sabiendo que en ti es en donde están las respuestas. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Así que le invito a que se ponga de pie y pase frente a las obras. Amén. Señor, gracias porque hoy podemos traer delante de ti, Señor, nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Te pedimos que las recibas como un olor grato y agradable delante de ti, Señor. Te pedimos que sean multiplicadas y sobreabundadas en cada hogar, Señor, pero que aquí en tu casa no falte nada, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Gracias por la bendición que es poder darte a ti, Señor, y porque nos haces partícipes de la obra de tu reino en esta tierra, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Así que démosle un fuerte aplauso al Señor.
Aleluya. Buenos días, mis amados hermanos, que el Señor les bendiga, qué bueno verles, qué bueno tenerles con nosotros. Hoy vamos a seguir compartiendo acerca del Salmo 22, que comenzamos a hablar la semana pasada, en relación, porque es un salmo mesiánico y nos habla de lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario y de lo que Jesús hará en el reino milenial. Pero antes vamos a confesar, hacer nuestra confesión de cada domingo en relación con la palabra. Y para eso le voy a pedir que repita conmigo, pero repita con el corazón y repita creyéndolo, no nada más por repetir, ¿ok? Soy lo que la Biblia dice que soy. Soy lo que la Biblia dice que soy. Tengo lo que la Biblia dice que tengo. Tengo lo que la Biblia dice que tengo. Puedo lo que la Biblia dice que puedo. Puedo lo que la Biblia dice que puedo. Lo que la Biblia dice es la palabra de Dios. Lo que la Biblia dice es la palabra de Dios. Es la verdad. Es la verdad. Y hoy voy a escucharla atentamente. Hoy voy a escucharla atentamente. Y la voy a entender. La voy a entender. La voy a atesorar. La voy a atesorar. Y la voy a poner por obra. Y la voy a poner por obra. Muy bien. El día de hoy está comenzando una celebración, una semana de celebración acerca de la pasión de Cristo, de su muerte y de su resurrección. Esta celebración no es nueva, esta celebración viene desde los tiempos posteriores a Cristo Jesús. En aquel tiempo, la celebración consistía en unos primeros 40 días antes de la semana de la pasión, que es lo que ahora se conoce como Cuaresma, y la última semana, que era la semana en la que se celebraba o se recordaba la pasión de Cristo, su crucifixión, su resurrección. ¿Y para qué eran esos 40 días y esa semana? Los 40 días era el tiempo en el cual la iglesia preparaba a las personas que se iban a bautizar en agua en ese tiempo. Y la Semana Santa, lo que hoy llamamos una Semana Santa, era una semana de consagración, de dedicación, de meditación, de recordar lo que Cristo había hecho por nosotros en la cruz del Calvario. Por eso se llama Semana Santa. La palabra santa, uno de los significados de la palabra santa es apartado para Dios. Era una semana que la iglesia completa apartaba para Dios, para rememorar, recordar, agradecer, bendecir todo lo que Dios había hecho. En esta época, desgraciadamente, la Semana Santa ya perdió para la mayor parte de la gente su sentido. La gente espera la Semana Santa no para un tiempo de consagración ni un tiempo de recordatorio, sino simple y sencillamente para descansar y en muchos casos para pecar. En lugar de ser una Semana Santa, es una semana pecaminosa para un montón de gente, ¿verdad? Pero entre nosotros no debería ser así. Debería ser una semana en la cual nosotros recordemos lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Y una cosa interesante, que esto Dios no lo planeé así, no lo pensé así, pero el Señor nos dirigió. Le dije que la Cuaresma y la Semana Santa era un tiempo de preparación para la gente que se iba a bautizar, ¿verdad? Y se bautizaban, en aquel tiempo se bautizaban en el día que se celebraba la resurrección de Cristo. ¿Por qué? Porque el bautismo es tipo de nuestra muerte a la vieja vida, al pecado, y de nuestra resurrección a la nueva vida, que resucitamos junto con Cristo. Y el domingo de resurrección, eso es lo que se celebra. Y ese era el tiempo en el cual se hacían los bautismos en el pasado, y resulta que nosotros planeamos el domingo de resurrección como el tiempo el bautismo de los hermanos que no se habían bautizado. Así que a mí me parece una cosa muy hermosa que el Señor hizo, sin que nosotros lo planeáramos
intencionalmente de esa manera, pero el Señor hizo que las cosas coincidieran y eso espiritualmente tiene mucho valor, mucho contenido, es bien especial. El domingo pasado, así, después de esta introducción y este paréntesis, el domingo pasado comenzamos a ver el Salmo 22 y vimos los primeros 5 versículos que se relacionan, que realmente son de una aplicación general para nosotros, pero, y comenzamos a ver el versículo 6, que del versículo 6 al 22 se refiere a lo que se llama la pasión de Cristo. Y una de las cosas que hablábamos el domingo pasado era, como en el versículo 6, dice: mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Y este es Jesús hablando, es una profecía acerca de Jesús. Dice la palabra en Juan capítulo 1, versículo 11, que a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. Vieron a Jesús en persona, vieron sus milagros en persona, recibieron sus enseñanzas en persona, pero no le recibieron. Y uno dice, bueno, qué mal por los judíos. Ahora llevemos eso a nuestras vidas particulares. Hablábamos el domingo pasado, llevemos eso a nuestras vidas personales. Y en muchos sentidos, o en muchos momentos, nosotros nos parecemos a los judíos, porque no valoramos lo que Cristo hizo por nosotros. Ya lo damos como por sentado, así, Jesús me salvó. Soy salvo por Cristo, pero no entendemos, no valoramos realmente lo que el Señor hace o lo que el Señor hizo en la cruz del Calvario y lo que a Él le costó. A nosotros no nos costó nada, a nosotros nos costó solamente seguir al Espíritu Santo y creer lo que el Espíritu Santo puso en nuestro corazón y decir lo que el Espíritu Santo puso en nuestra boca, pero a Cristo le costó todo. Y al Padre le costó todo también, porque le costó desprenderse de su Hijo y ver a su Hijo sufriendo. Y yo no sé si a usted celebraría ver a su Hijo sufriendo, ¿no? Uno sufre más por el Hijo que el Hijo mismo, lo que está pasando. Entonces, fue un tremendo dolor, y no solo el dolor de los clavos o el dolor de las espinas, o el dolor de los latigazos, sino el dolor del menosprecio, del rechazo, de no atender lo que Jesús les estaba hablando. Y nosotros lo hacemos muy constantemente. Tenemos la palabra de Dios, un regalo hermoso que Cristo nos dio, y a través de la salvación nuestros ojos fueron abiertos para que pudiéramos entender la luz del Evangelio, para que nos pudiera resplandecer la luz del Evangelio. Y tenemos la palabra como no la ha tenido ninguna otra generación. Todos tenemos celulares, y en los celulares está la posibilidad de tener no una Biblia, sino de tener hasta 100 Biblias si usted quiere. Y sin embargo, es el tiempo que menos leemos la Biblia. Es la época en que menos leemos la Biblia. Tenemos una vida diaria que el Señor nos dio a través de su salvación, y sin embargo no la valoramos. Mucha gente, en lugar de valorar, reclama: ¿por qué Dios no hace esto? ¿Por qué Dios no me da aquí? ¿Por qué Dios no? Estamos siendo muy parecidos a lo que hacían los judíos. Dios hizo lo más maravilloso, nos dio el regalo más maravilloso. La palabra en Mateo capítulo 13, versículo 44 al 46, compara el reino de Dios a una perla de gran precio. ¿Por qué Jesús usa la figura de la perla? En el tiempo de Jesús, la perla era la joya más apreciada. No era el oro, no era la plata, eran las perlas preciosas, la joya más apreciada. ¿Y qué nos está diciendo con eso? Todo lo que es del reino es el regalo más preciado que nosotros podemos recibir, que nosotros podemos tener en la vida. Nadie ni nada
se compara a ese tesoro hermoso, a ese tesoro maravilloso, a ese tesoro precioso de la salvación. ¿Sí? Pero la pregunta que necesitamos hacernos es, ¿realmente estamos conscientes de todo lo que la salvación implica? ¿Realmente cuando le decimos al Señor, Señor, gracias por esta salvación, estamos conscientes de todo lo que le estamos dando, agradeciendo al Señor? ¿O simplemente lo decimos por costumbre, lo decimos como algo cajonero, o realmente lo estamos sintiendo en nuestro corazón? Muchas veces decimos, Dios es el centro de mi vida, pero lo estamos diciendo de corazón. O el centro de nuestra vida está siendo el dinero, el trabajo, la familia, la diversión. ¿Qué es el centro? Realmente, cuando decimos que somos cristocéntricos y de que Cristo es el centro de nuestras vidas, ¿es realmente lo que sentimos en nuestro corazón o solo estamos repitiendo? Juzgamos o criticamos a los judíos porque rechazaron a Jesús, que venía, que estaba ahí. Pero Jesús ya vino, Jesús ya hizo mucho más de lo que los judíos sabían o podían imaginar que Jesús iba a hacer. Para nosotros ya es algo que hizo, pero lo valoramos, lo apreciamos, lo agradecemos de corazón, no de labios, ¿sí? Sino verdaderamente lo sentimos en nuestro corazón. Esa es una pregunta para que la pensemos, una pregunta para que la analicemos. Tenemos vida, tenemos sanidad, tenemos liberación, restauración, protección, seguridad, identidad. Tenemos el regalo de la adopción, el cuidado del Padre, sus buenos planes para nosotros, su vida abundante, su vida plena, toda bendición espiritual, la aceptación. Estamos conscientes de todo eso y agradecemos verdaderamente todo eso. Es algo para que meditemos. Este es un tiempo para meditar. Todos los días sería para meditarlo, pero este es un tiempo especial. Amén. Es un tiempo en el que baja el trajín del día a día, baja el tráfico, estamos más relajados. Hay asuetos laborales. Es para meditar en eso, para que nosotros examinemos nuestro corazón, realmente qué hay en nuestro corazón. Y si estamos valorando esto, el maravilloso, hermoso que Jesús hizo. Para usted, para mí, como yo lo mencioné el domingo pasado, para usted, para mí, todo esto es gratis. Es por gracia, por medio de la fe, pero que sea gratis para usted y para mí no quiere decir que no tuviera un costo. Y tuvo un costo altísimo en la vida de Jesús. Y déjeme decirle, usted puede pensar, bueno, sí, pero Jesús, a mí solo me tocó un poquito de ese sufrimiento, porque Jesús sufrió por todos, pero le quiero decir algo, si solo usted o yo hubiéramos sido pecadores, solo por usted y por mí hubiera muerto Cristo. Así que lo que Cristo hizo, lo hizo por mí. Deje de pensar por nosotros, piense, lo hizo por mí. Él pagó por mí. Él pagó su vida por mí. Él derramó su sangre por mí. ¿No? Le dije la semana pasada que hay una canción que a mí me gusta mucho, de Jesús Adrián Romero, y es: si yo hubiera estado ahí. Si yo hubiera estado ahí en el tiempo de Jesús, yo lo hubiera crucificado, yo le hubiera puesto los clavos, yo lo hubiera latigado, yo lo hubiera menospreciado, yo lo hubiera insultado. Si Jesús viniera hoy, como vino en su primera venida, no en su segunda, sino como vino en su primera venida, estoy absolutamente seguro que muchísimos de los que se dicen cristianos lo volverían a condenar. Mire, terrible. Cambiaron la vida de un preso asesino por la vida de Cristo. Cristo no les había hecho absolutamente nada.
y lo cambiaron la vida de él por la vida de Barrabás. Cambiaron lo mejor por lo peor. ¿Cuántas veces nosotros no escogemos en nuestras vidas lo peor del mundo en lugar de escoger lo mejor de Dios? Que sigamos y vayamos al versículo número 7. Cada uno de estos versículos del Salmo 22, del 6 al 22, nos recuerdan la pasión de Cristo. Y yo lo que quisiera en este tiempo, lo que es el deseo de mi corazón, es que por un momento nos pongamos en los zapatos de Cristo y experimentemos lo que Él pudo experimentar, lo que Él pudo haber experimentado al vivir lo que este salmo dice. En el versículo 7 dice: todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza, diciendo: se encomendó a Jehová, libre de él, sálvele, puesto que en él se complacía. Y si usted se recuerda lo que dice la palabra de Dios en Isaías 53, dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Pero vayamos un poquito más a los relatos del Evangelio, para que podamos entender eso de que fue menospreciado y despreciado. Dice en Mateo 26, versículos 67 y 68. Entonces le escupieron en el rostro y le dieron de puñetazos, y otros le abofeteaban, diciendo: profetízanos, Cristo, ¿quién es el que te golpeó? Imagínense, le escupieron en el rostro, le dieron de puñetazos, le abofeteaban y encima se burlaban de él. ¿Qué hubiera hecho usted en el lugar de Cristo? Y dice que él no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero. Que él sufrió todo el oprobio, no poniendo sus ojos en lo que estaba sucediendo en ese momento, sino en el resultado, en usted y en mí. Él soportó todo esto siendo el Hijo de Dios, teniendo el poder para poder evitar todo eso. Él lo soportó por usted y por mí. ¿Usted aguantaría que alguien le escupiera en la cara? Si ni siquiera podemos poner la otra mejilla cuando nos dan en una, imagínense soportar todo esto. Y Cristo lo pagó por usted. Eso es parte del precio que él pagó. Para usted y para mí es gratis la salvación, pero a Cristo le costó esto. Dice en Mateo, capítulo 27, versículo del 15 al 23, es todavía más gráfico, y dice: ahora bien, en el día de la fiesta, acostumbraba el gobernador soltar al pueblo un preso, el que quisiese. Y tenían entonces un preso famoso llamado Barrabás. Reunidos pues ellos, les dijo Pilato: ¿a quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús, llamado el Cristo? Porque sabía que por envidia lo habían entregado. Y estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó a decir: no tengas nada que ver con ese justo, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. Mire, para más una mujer impía, incrédula, estaba pidiendo respeto para Jesús, mientras que aquellos por los que él vino lo estaban condenando a la cruz.
Pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiese a Barrabás y que Jesús fuese muerto. Y respondiendo el gobernador les dijo: ¿a cuál de los dos queréis que os suelte? Y ellos dijeron: a Barrabás. Pilato les dijo: ¿qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Todos le dijeron: sea crucificado. Y el gobernador les dijo: ¿qué mal ha hecho? Porque ellos gritaban aún más diciendo: sea crucificado. Para más un impío estaba reconociendo en Jesús a alguien especial. ¿Sí? Y a veces sigue sucediendo lo mismo. A veces hay impíos que son más respetuosos de Jesús que muchos cristianos. ¿Cómo está nuestra actitud? Estamos realmente... Miren, ¿a qué equivale lo que esta gente estaba haciendo? Estaban cambiando las bendiciones de la salvación por los placeres del mundo. ¿Y cuántas veces nos hacemos nosotros lo mismo? ¿Cuántas veces nos hacemos eso? Preferimos lo del mundo que lo de Dios. Pero sigamos. Mateo, capítulo 27, versículos 27 al 31. Entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía, y desnudándole, le echaron encima un manto de escarlata y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinos y una caña en su mano derecha, e hincando la rodilla delante de él le escarnecían, se burlaban de él, eran cínicos, eran sarcásticos con él, y le decían: salve, rey de los judíos. Y escupiéndole tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. Después de haberle escarnecido, le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificar. Imagínense qué pudo haber sentido Jesús de toda esa burla, porque el escarlata que le pusieron encima era una burla. El escarlata era el color que usaban los emperadores romanos, y al ponerle algo escarlata se estaban burlando de él. Y la corona de espinas era una burla, y la caña que pusieron en su mano era otra burla, porque significaba un cetro. Y lo que estaban diciendo es: un cetro de nada, una corona de nada, un manto de nada. Y encima le abofeteaban, le escupían. Y en otro pasaje de las Escrituras dice, o más no lo dice ahí, sino que en una narración de un romano posterior, dice que cuando los soldados pasaban a inclinarse delante de él en son de burla, agarraban la vara y con la vara le daban a la corona de espinas para sembrarse la más cerca de la cabeza. Terrible, ¿no? Y todavía pensamos que la salvación es gratis. No, la salvación es altamente costosa. No para nosotros, para él. ¿Quién más aceptaría algo así por nosotros? Sigamos. Mateo 27, 39 al 44, como si eso no fuera suficiente, ¿verdad? Dice, ya cuando estaba en la cruz, y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo: tú que derribas el templo
y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. Y esa era una gran, aún en la cruz Jesús fue tentado, porque esto era tentar a Jesús. Si Jesús descendía de la cruz, se perdía el sentido de lo que él había venido a hacer. Si Jesús descendía de la cruz y no cumplía el ministerio que Dios le había encargado, usted y yo no seríamos salvos. Y pudiendo hacerlo, Jesús se quedó en la cruz. De esta manera, también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían: a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es el rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Están tentando, ¿no? Otra tentación, para sacarlo de su propósito, de su misión. Confió en Dios, líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho: soy hijo de Dios. Lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. ¿Cuántas veces Dios tiene un propósito para usted y para mí? Saquemos una lección de eso. Dios tiene un propósito para usted y para mí. ¿Y cuántas veces el diablo nos tienta para sacarnos del propósito de él? Para que en lugar de seguir sus caminos, sigamos nuestros propios caminos. Y aún así, Dios no nos desecha. Jesús aguantó la tentación, se mantuvo firme en su propósito, porque Él no estaba viéndose a sí mismo en la cruz, Él estaba viendo su cara y la mía como resultado de lo que Él estaba sufriendo en la cruz del Calvario. Y lo dice en Isaías 53. Que Él vio el resultado, no vio la situación que estaba viviendo. Y es una lección también para nosotros. En medio de los problemas, de las adversidades, no veamos la adversidad, veamos lo que Dios va a hacer a través de la adversidad. Recordemos lo que dice la palabra en Romanos capítulo 8, versículos 28 y 29, de que todas las cosas obran para bien de los que amamos a Dios. Amén. Esto es, aquellos que conforme a su propósito fuimos llamados para que el carácter de Cristo fuera formado en nosotros. Y primera de Pedro 5, 8 al 10 nos recuerda que todos los cristianos en todas las épocas, en todos los lugares, vamos pasando por las mismas pruebas, las mismas adversidades, obstáculos y todo, pero que una vez que las pasemos vamos a ser afirmados, perfeccionados, establecidos en Cristo. Y esto nos enseña, no veamos el problema, no veamos las circunstancias, veamos lo que Dios va a hacer a través de esos problemas y de las circunstancias. Hay hoy muchísimos cristianos, a la hora de las pruebas, a la hora de las tentaciones, se alejan, se desvían. ¿Cuántos cristianos conoce usted? ¿O cuánta gente conoce usted que en el pasado caminaba con Cristo y ahora ya? Dice la palabra: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Es en Él que tenemos que poner los ojos. Es en el ejemplo de Él que cuando las cosas estaban en contra, Él siguió firme en el propósito de Dios para su vida. Él no vio el problema, Él vio el resultado de ese problema. Vayamos al versículo 9 y 10. Dice la palabra: pero tú eres el que me sacó del vientre, el que me hizo estar confiado desde que estaba a los pechos de mi madre. Sobre ti fui echado desde antes de nacer, desde el vientre de mi madre, tú eres mi Dios. Está refiriéndose al nacimiento virginal de Cristo, pero también se refiere a nosotros.
nosotros desde antes, dice la palabra que Jesús nos conoció desde antes de la fundación del mundo. Y que cuando estábamos siendo concebidos en el vientre de nuestra madre, Él estaba ahí viendo todo lo que después iba a ser hecho y diseñando cada uno de nuestros días para el propósito que Él tenía para cada uno de nosotros. Y miren, yo lo tengo clarísimo. Yo me recuerdo, hace poco estaba pensando en eso. Pareciera que tengo más vidas que un gato. Dicen que el gato tiene 7 vidas, ¿verdad? Pareciera que yo tengo más vidas que un gato, porque estaba haciendo cuentas en todos mis años. ¿Cuántas veces el diablo ha tratado de matarme? Y la primera fue a los 45 días de haber nacido. Y todos los años de mi niñez, el Señor trató de matarme de la misma manera. Pulmonías, bronquitis, bronconeumonías, y hoy eso no suena tan tétrico como hace 70 años o 60 años. En ese tiempo no existía todo lo que existía hoy para curar esas cosas. Neumonía, pulmonía, bronquitis, esas eran palabras mayores. Y el diablo todos los años, 2 veces por año, trataba de matarme con esas enfermedades. Cada cambio de clima, de verano a lluvia y de lluvia a invierno, para mí era una prueba de muerte, de vida. Aparte accidentes, miren, me pasaron unos accidentes de la manera más tonta. Al año y medio, hoy ya no existe eso, pero el parque existe, pero ya no existen esas cosas. En el Parque Colón, en la 11 Avenida, entre Octava y Novena, habían unos columpios que eran la barra que sostenía el columpio era de la altura de este techo. Por lo tanto, el jalón era mucho más grande. Y resulta que me llevaron al Parque Colón y en un momento que se descuidó mi mamá, resulta que me paso debajo de uno de esos columpios cuando venía bajando con un fulano. Y aquí tengo la cicatriz. El doctor que vio, y tenía en mi medio, el doctor que me vio, dice mi mamá, que si hubiera estado 1 milímetro más bajo o 5 milímetros más bajo el cuentazo, no cuento el cuento, me hubiera matado. Como a los 3 años me salí de mi casa, me crucé una calle y me atropellaron. O sea, y he tenido otros accidentes, me partí la oreja en una cosa que sí, bueno, cuando me partí la oreja, resulta que fue porque me paré en un armario colgante, el armario estaba colgado en una pared de adobe, no aguantó el peso, se me vino encima, y encima del armario ese había un tríquet de camión. El armario me cayó encima y el tríquet cayó aquí. Me cae aquí, no cuento el cuento. Y así, en la moto, por poco me voy en el barranco, en Hincapié, en ese gran barranco de Hincapié. En fin, el diablo trató de matarme. Pero Dios, desde el vientre de mi madre, me tenía predestinado. Tenía un propósito. Y no solo para mí, para usted también. Hay un propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros desde el vientre de nuestra madre. Dios no es casualidad que enseñe la palabra desde chiquito. Yo quería ser maestro. Mi papá no quiso, no pude estudiar para ser maestro, pero el propósito de Dios, no importan los obstáculos, se va a cumplir.
Porque Él dice en el Salmo 138:8, yo cumpliré mi propósito en ti. Y terminé haciendo lo que estoy haciendo. A los 14 años conocí al Señor, quería servir al Señor en un lugar, no se pudo, me frustré, me decepcioné. Sin embargo, el llamado estaba ahí y el Señor me puso en el lugar adecuado. Así como Dios predestinó a Cristo, y dice la palabra que lo predestinó a Él desde antes de la fundación del mundo, ¿sí? También nos predestinó a nosotros para un propósito. Estamos caminando en el propósito de Dios. Mire, la mejor adoración que le podemos dar al Señor no es la adoración que cantamos, no es todo lo que hacemos de reconocimiento del Señor, aunque es parte, pero la mejor adoración al Señor es vivir en el propósito que Él tiene para nuestras vidas. Vivir en la obediencia a su palabra. La verdadera adoración es eso. La adoración no es cantar, no es una canción. La adoración es una vida centrada en Cristo. Y no que ya lo hayamos alcanzado, pero una cosa debemos hacer, como Pablo, proseguir a la meta para alcanzar el supremo llamamiento de Dios en Cristo. Pero ¿estamos viviendo para ese propósito o queremos que Dios viva para nuestro propósito? Hay dos formas en esto. O yo vivo para el propósito de Dios, o yo quiero usar a Dios para que Él cumpla el propósito que yo quiero que cumpla. ¿Sí? Hoy hay un montón, siempre les he dicho esto y me encanta esa parte de Pablo. Pablo cuando se convierte es totalmente contrario a nosotros. Cuando nosotros nos convertimos, comenzamos diciéndole al Señor, Señor, haceme, poneme, quítame, traeme, dame, de todo, ¿no? Todo es yo. Pablo dice, Señor, ¿qué quieres tú que yo haga? Debo hacer una pregunta, no me la conteste, pero contéstesela usted. ¿Cuántas veces le ha dicho usted y ha preguntado usted al Señor, ¿qué quieres que yo haga? Algo, y le voy a dar un consejo que yo sigo todos los días. Lo primero que hago cuando despierto, y ya se volvió algo que es parte de mi diario vivir. Al principio me costaba un montón y me tuve que disciplinar para eso. Pero algo que yo hago todos los días, temprano, es darle gracias al Señor por el día. Y darle gracias porque Él es el regalo para mí del día. Él no es la vida en sí el regalo, la vida es Él. Y en Él viene, el regalo es Él y en Él viene incluida la vida, pero vienen incluidas muchas cosas más. Le doy gracias al Señor por el día, le doy gracias al Señor porque Él es el regalo de mi día. Y lo siguiente que le hago es que le digo, mira Señor, está esto que podría hacer el día de hoy, guíame, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga? Y mire, me la paso súper haciendo lo que el Señor me dice. A veces pego cable también, no le voy a decir que soy perfecto, a veces pego cable, pero cuando hacemos lo que Dios quiere para el propósito que Dios tiene para nosotros, no solo en general, sino para cada día, nuestra vida va a cambiar. Me recuerdo un tiempo en el que no lo hacía, sino más bien yo le decía al Señor, mira, voy a hacer esto y bendecirlo. ¿Y sabe qué me pasaba? Hace un tiempo, hace una buena cantidad de años, pasé un tiempo en depresión, ni siquiera me di cuenta. Pasé unos años en depresión. Yo me preguntaba, ¿pero qué me pasa? Si soy hijo de Dios y no me había dado cuenta.
que era porque estaba siguiendo mis planes en lugar de seguir el propósito de Dios. Y cuando uno sigue sus planes, dice la palabra en Proverbios capítulo 16, versículo 25, que hay caminos que nos parecen derechos en nuestra propia opinión, pero su fin es camino de muerte. Y también la palabra de Dios dice que hay dos puertas y dos caminos, una puerta ancha y un camino amplio, pero que lleva a la muerte. Mientras que hay otra puerta que es estrecha y un camino angosto que lleva a la vida. Pero muchas veces nosotros queremos seguir la puerta ancha y el camino amplio. Queremos nuestros planes, no los planes de Dios. Y los planes de Dios siempre, por experiencia se lo cuentan. Y son más de 60 años de experiencia. Por experiencia le cuento que los planes de Dios son siempre mucho mejores que los nuestros. Amén. Garantizado. Y hay una cosa que no me gusta, que dicen los cristianos ahora, y es que seguir a Cristo tiene un costo. Mire, le puedo decir, después de todos estos años, que no tiene un costo. Cristo pagó el costo de todo eso en la cruz del Calvario. Él pagó el precio. Lo que yo tengo que hacer es tomar decisiones que me van a costar, sí es cierto, pero no es un precio. Es lo que cuesta morir a mis propios planes. Cristo pudo hacer sus propios planes. Pudo haber, y de hecho lo pensó, pero no lo hizo. Le dice al Padre, la noche que fue hecho prisionero y estaba en Getsemaní, le dice: Padre, si tú quieres, pasa de mí esta copa. Mi plan, lo que yo quisiera, es que pase de mí esta copa. Pero no se haga mi voluntad, hágase la tuya. Sí, él tenía planes propios, pero no los siguió. Siguió el plan de Dios. Y porque siguió el plan de Dios, dice la palabra, que Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre, ante el cual se inclina toda rodilla en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Y cuando usted y yo seguimos el propósito de Dios, vamos a recibir el mismo resultado. Dios nos va a honrar. Dios nos va a exaltar. Porque Él dice: yo voy a honrar a los que me honran. ¿Sí? Entendamos, así como Dios predestinó a Cristo, nos predestinó a cada uno de nosotros para seguir su propósito. ¿Sí? ¿Estamos siguiendo el propósito de Dios? ¿Sabemos cuál es el propósito de Dios para nuestra vida? ¿O estamos como aquellos bateadores que pasan al home a batear a ver si le dan de casualidad la bola? La vida en Cristo no es casualidad. La vida en Cristo obedece a un plan. El punto es: yo estoy siguiendo el plan de Dios para mi vida. Miren, hay promesas hermosísimas en la Biblia. Promesas hermosísimas. Dios tiene plan y le voy a dar por lo menos 7. Dios tiene un plan para mi vida, de bien y no de mal, para darme un futuro aquí en la tierra y una esperanza en la eternidad. Él quiere llevar mi vida en aumento como la luz de la aurora. Jeremías 29:11, Proverbios 4:18. Juan 10:10. Yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Efesios 1:3. Yo te bendije con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Efesios 1:22 y 23. Somos la plenitud de aquel que todo nos llena en todo. Romanos 8:31 al 39. En todas las cosas somos más que vencedores por medio de Cristo.
Tercera de Juan, capítulo 1, versículo 2. Yo deseo, hijo mío, que tú seas prosperado y tengas salud, así como prospera tu alma. ¿Quién o qué nos puede dar una vida como esa? No, ni nadie. Dios sí. Pero tengo que vivir en su plan, no en el mío. En su propósito, no en el mío. Hoy hay un montón de gente que quiere que Dios cumpla ese plan, que Dios lleve su vida en aumento, tener vida plena, tener vida abundante, tener vida bendecida, tener vida victoriosa, tener vida próspera, tener todo, pero sin seguir el plan de Dios. Es que Dios se amolde a su plan. Y pasan horas, porque yo he conocido a algunos, pasan horas llorando, clamando y orando que Dios cumpla sus planes, cuando hay una oración muy simple que si la hicieran, todo se resuelve. Señor, ¿qué quieres tú que yo haga? Señor, guíame en tus propósitos. No necesito orar 1 hora, 20 horas, ni meses, días, semanas, no. Solo una oración simple, Señor. ¿Qué quieres tú que yo haga? Cada mañana tempranito. Señor, ¿qué quieres tú que yo haga el día de hoy? Yo le he contado algunas veces que a Dios no le importa ni siquiera los pequeños detalles. Dios nos va a guiar a través de los pequeños detalles. Yo generalmente preparo mi ropa en la noche, el día que me voy a comer el día siguiente antes de acostarme. Y todas las noches lo que le pregunto al Señor, Señor, ¿qué quieres que me ponga? ¿Qué quieres que me ponga? Y ¿sabe por qué lo hago? Porque he experimentado lo contrario. A veces me ha pasado que el Señor me dice, ponete una cosa, y yo no me siento tan bien de ponérmela, y entonces no me voy a poner. Tengo que regresar a mi casa, y me ha pasado varias veces que o regreso a mi casa a cambiarme porque no me siento cómodo con lo que me puse, o estoy en mi casa y a media mañana me cambio porque lo que yo escogí no me entiendo. Y era una buena combinación, no era caja fuerte, ¿verdad? Que solo yo veía la clave, no, era una buena combinación. Pero no era lo que Dios quería. ¿Sí? Y cosas tan simples. Dios quiere. Dice la palabra que el Espíritu Santo nos es dado para que nos guíe en toda verdad. Y todo es todo. No es solo en algunas cosas, no es solo en lo macro, es en lo mínimo. Me estoy dejando guiar por el Espíritu Santo. Y mire, ni siquiera necesito pedirle al Espíritu Santo que me guíe. Él me guía, aunque yo no se lo esté pidiendo. Él me habla. Y le habla a usted, nos habla a todos. Hay gente que dice que a mí Dios no me habla, no, es mentira. A todos nos habla el Señor. Amén. Lo que pasa es que no todos estamos dispuestos a oírlo, no todos estamos dispuestos a obedecerlo, no todos vamos a oír lo que nos gusta, a veces vamos a oír lo que no nos gusta. Pero es igual, es el Espíritu Santo hablándonos, Él nos habla todo el tiempo. Dice la palabra en Santiago, capítulo 4, versículo 5, que el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente. El Espíritu está ahí todo el día, todo el tiempo, todos los segundos, todos los instantes, para hablarnos, para guiarnos. Y nosotros, saludos. Saludos. Bueno, ni saludos le enviamos. Ni siquiera le hacemos caso. ¿Sí? O si no, hay otros más. Espero que no sea uno de ellos usted. Antes por lo menos sucedía, ahora no sé cómo lo harán, porque como ya no usamos Biblias escritas, sino en internet, ¿verdad? Pero antes habían hermanitos que decían, Señor, guíame, voy a abrir la Biblia, y donde abre la Biblia, eso quiere decir que es lo que querés que yo haga. Y un día uno que conozco abrió la Biblia y señaló el versículo así con los ojos cerrados y decía, Judas se ahorcó.
Y suena chistoso, pero es cierto. Es cierto. ¿Ah? No es cuestión de suerte, no es cuestión de ¿cómo se llama? De casualidad. Es cuestión de oír la voz de Dios. ¿Sí? Y Dios nos habla todo el tiempo. Nos habla por la conciencia, por el Espíritu, por la palabra, por las circunstancias, por otras gentes. Entonces, Dios usa un montón de formas para hablarnos. De pronto no lo oímos o no lo queremos oír. Y sí, yo conozco gente. Y miren, no creyentes que están comenzando, sino gente que tiene años. Una vez un pastor, estaba hablando con un pastor, y el pastor me dice: es que yo no oigo a Dios. Entonces le dije: ¿cuántas veces lees la Biblia al día? Bueno, pues unas 2 o 3 veces. Y Dios no te habla por la Biblia. ¿Cuántas veces oras? Pues tal vez unas 2 o 3 veces al día. Y Dios no te habla cuando oras. Después que no oís, no te percatas que Dios te está hablando. ¿Cómo? Y se lo dije de esta manera: ¿cómo fregados predicas? Y si decís que no oís a Dios, tenés que oír a Dios para predicar el mensaje que predicar. Lo que pasa es que no te estás dando cuenta, no percibís que Dios es el que te está hablando, crees que sos vos el que te está hablando cuando es Dios. Pero Dios te habla todo el tiempo. Y lo mismo me pasó con otro hermano, también pastor, que un día me oyó hablar de oración y me dijo: mira, hermano, yo quiero que ores por mí, que yo no logro orar. Entonces lo primero que le dije: ¿qué pensás que es orar? Pues encerrarme en mi cuarto y ponerme de rodillas y orar al Señor ahí y pedirle. Pero resulta que a los 10 minutos de estar en mi cuarto de rodillas pidiéndole a Dios las cosas, ya me quedo sin qué hablar. Y entonces le dije: mira, ¿quién te enseñó que orar es que vos hables? En la oración hablas vos, y habla Dios, y en la oración también los dos se quedan callados. Hay momentos en la oración en que ni Dios habla ni yo hablo. Simplemente es como dos enamorados. Yo voy a hacer una pregunta: ¿cuántos son casados? ¿Siempre tienen que estar hablando con su pareja? No, ¿verdad? A veces solo estar sentaditos, juntitos ahí, bonitos, está bien la cosa, ¿no? ¿Sí? Bueno, con Dios es igual, no está Él enamorado de nosotros y nosotros enamorados de Él. Bueno, pues a veces es estar calladitos, a veces calladitos nos vemos más bonitos, ¿no? Pero Dios nos ministra a través de ese silencio, ¿ya? A través de ese silencio. Yo no sé si usted ya lo ha experimentado, yo sí. A veces, y lo experimentaba, donde lo comencé a experimentar fue con el apóstol hace muchísimos años. El apóstol era experto en ponerlo a orar a unos 7 horas, y 7 días a la semana. Y un día me puso a orar 1 mes y medio, 7 horas al día, cuando el Señor me estaba llamando al ministerio. Y mire que yo a veces teníamos que estar a las 5 de la mañana ahí, de 5 a 12 se suponía, ¿verdad? Yo llegaba con sueño, y me quedaba dormido. Y de repente me despertaba. Me desperté igual. El Señor me ministraba, aún durmiendo. ¿Sí? También eso es parte de la oración. Hay algunos que se quedan dormidos, pero no es un dormir, no es un dormir normal, es un dormir espiritual. Y el Señor, cuando estamos dormidos, también nos está ministrando. La palabra de Dios dice que Él es mi guardador desde ahora para siempre, que Él no me deja, no me desampara. Eso que quiere decir que aun cuando estoy durmiendo, el Señor está ahí. Y si está ahí, no está inactivo, está haciendo algo en mi corazón. Pues este pastor me decía: es que yo no puedo orar, solo puedo orar 10 minutos. Y entonces le comencé a preguntar: mira, ¿qué haces cuando te levantas? Pues
Le doy gracias a Dios, le pido que bendiga mi día, que bendiga mi familia, ok. Y después, cuando después de que te arreglas y vas a desayunar, ¿qué haces? Pues le oro al Señor, te bendiga los alimentos, ¿no? Y ahí te vas a tu trabajo, ¿verdad? Sí, ¿y qué haces cuando vas a mi casa? Pues voy meditando en la palabra, voy alabando al Señor. Ajá. Y él era médico, era un pediatra. Le dije, ¿qué haces cuando llegas a tu clínica y te llega un paciente? Pues le pido al Señor que me dé sabiduría para poder diagnosticar a este paciente correctamente. Y salir de ahí, ¿verdad? Salir de tu clínica, te vas a tu casa. ¿Qué haces cuando vas a tu casa? Pues voy oyendo alabanzas, voy agradeciéndole al Señor. Ok. Y decís que no orás. O sea, y se lo dije, era mi padre, se lo podía decir, se lo podía decir así. Le dije, no seas baboso. Todo el día orar, porque orar es tener comunión con Dios. Y tenés comunión con Dios a través de pedirle, a través de preguntarle, a través de buscar su dirección, a través de meditar en la palabra, de leer la palabra, de hablar la palabra. Entonces, comunión con Dios, y eso es oración. La oración no es pedir, la oración es tener comunión con Dios, es enfocar mi pensamiento, mi corazón, mi ser interior en Él. Ese oraba más que yo, creo, y quejándose que no oraba. Pues que a veces no entendemos, leemos y no entendemos. A veces leemos la palabra como matar culebra. ¿Lo conoces ese dicho, no? No, bueno, es un dicho de campo, que es un dicho de hace años. Cuando la gente está en el campo, no está pensando lo que está haciendo, está macheteando y limpiando, y si se topa con una culebra, pues igual la machetea y se la lleva de largo, ¿no? No se está fijando en lo que está haciendo, no está poniendo atención, ya lo hace mecánicamente. Pues eso quiere decir como matar culebra. Es mecánico. Leemos mecánicamente y no pensamos. La palabra de Dios dice que meditemos la palabra, que entendamos la palabra. No dice solo léala de corrido, ¿va? Por eso no me gusta, y se lo he dicho varias veces, no me gusta. Para un creyente que no es un creyente que está comenzando, no me gusta eso de los planes de leer la Biblia en un año, porque es como que le dejan a uno una tarea de la escuela, ¿va? Y uno va a 1000 por hora, no entiende nada, o no piensa nada, solo lee, pero no piensa. La Biblia hay que pensar. Hay gente que dice, no, es que no hay que pensar tanto. Miren, perdónenme, pero la Biblia dice que ame a Dios con todo mi ser, con toda mi alma, con toda mi mente. Y eso quiere decir, piensen. Para amar al Señor y para seguir al Señor no hay que dejar el cerebro afuera. Hay que tenerlo adentro. ¿Sí? Hay que usarlo. Lo que pasa es que hay un montón de gente que no ha aprendido a usarlo. ¿Sí? Entonces, todo esto salió ya en cuanto al propósito. Jesús, a pesar de las tentaciones, se mantuvo alineado en el proceso, en el propósito de Dios para su vida. Usted y yo sabemos que Dios tiene un propósito, sabemos cuál es el propósito de Dios para nuestra vida. Le cuento que el propósito de Dios para su vida no es subsistencia. Eso ya lo tiene, porque Él suplirá todas mis necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Entonces, mi propósito no es buscar subsistencia. Mi propósito es buscar el reino de Dios y su justicia. Y buscar el reino de Dios y su justicia es buscar el propósito más allá de lo normal, usual y terrenal. ¿Cuál es el propósito espiritual que Dios tiene para mí? La tragedia. Mire, si Dios pusiera, si hubiera un cementerio solo para creyentes y Dios fuera el que hiciera las lápidas de cada cristiano que se muere, encontraríamos en ese cementerio una cantidad impresionante de
epitafios en este estilo. Aquí yace mi propósito que nunca fue buscado y que nunca fue encontrado. En realidad, miren de todo. Porque no buscamos el propósito de Dios para nuestra vida. Buscamos que Dios haga el propósito de Dios para nuestra vida. Por eso hay algunas cosas que ahora están de moda, ¿no? Pero que no son bíblicas. Arrebato, arranco, ¿cuál otra? Arrebato, arranco, declaro, decreto. Si estoy en el propósito de Dios, no necesito arrebatar, no necesito decretar, no necesito nada de eso. Porque si estoy en el propósito de Dios, todo va a fluir automáticamente. ¿Sí? Porque el Señor dice, busca mi reino, busca mi propósito y todas las cosas te serán dadas por añadidura. Obedéceme y todas las bendiciones vendrán sobre ti y te seguirán. ¿Sí? ¿Cuánto tiempo los cristianos invertimos en pedirle un montón de cosas a Dios? Cuando Dios dice, obedéceme y todo esto vendrá sobre ti y te alcanzará. ¿Por qué pedimos? Porque no nos alcanzan. ¿Y por qué no nos alcanzan? Porque no estamos haciendo la voluntad de Dios. Si viviéramos en la voluntad de Dios, todo fluiría. ¿Cuántas veces los cristianos pedimos que Dios haga milagros en nuestra vida? Pero lea lo que dice la palabra de Dios y se va a dar cuenta. Los milagros no son para los creyentes. Los milagros son para que la gente que no cree, crea. Porque toda nuestra vida debería ser un milagro sin que nosotros lo pidamos. Deberíamos un milagro de vivir en lo sobrenatural, de experimentar lo sobrenatural de Dios. Si viviéramos en el propósito de Dios, todo el tiempo experimentaríamos lo sobrenatural de Dios. No tendríamos necesidad de estar pidiendo nada. ¿Sí? No sé si me estoy dando a entender. Aprendamos de Jesús, por eso la palabra de Dios dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Jesús fue tentado un montón de veces para salirse del propósito de Dios, pero se mantuvo. Se mantuvo, pues él puso los ojos en Dios, nosotros ponemos los ojos en Cristo. Amén. De hecho, nos dice la palabra, Efesios 5:1, sean imitadores de Dios, como hijos amados. Jesús dice, yo les he dado ejemplo, para que como yo he hecho, ustedes hagan. ¿Sí? Sigan mis huellas. Estamos siguiendo las huellas de Jesús. Estamos siguiendo el ejemplo de Jesús. Estoy viéndoles algunas caritas y veo unas caritas preocupadas. Tienen razón de estar preocupados. Porque esto es bien confrontativo. Para mí, para usted, para todos. La Biblia no solo es enseñanza, instrucción y bendición. La Biblia también es confrontación y corrección. De hecho, el salmista ahora, Salmo 119, 159, consideré tu palabra y consideré mis caminos y volví mis pies a tus testimonios. Necesitamos caminar en los testimonios, necesitamos caminar en la palabra de Dios. Amén. Ya me acuerdo que no hace mucho. Pero sigamos. Versículo 11. Dice, pero tú eres el que me sacó del vientre de mi madre, el que me hizo estar confiado desde que estaba en los pechos de mi madre. Y está hablando de su concepción. Sobre ti fue echado desde antes de nacer, desde el vientre de mi madre, tú eres mi Dios. No te alejes de mí, porque la angustia está cerca, porque no hay quien ayude. Me han rodeado muchos toros, fuertes toros de Basán me han cercado, abrieron sobre mí su boca como león rapaz y rugiente. He sido derramado como agua y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera
derritiéndose en medio de mis entrañas. Como un tiesto se secó mi vigor, y mi lengua se pegó a mi paladar. Y me has puesto en el polvo de la muerte, porque perros me han rodeado, me ha cercado cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies, contar puedo todos mis huesos, entre tanto me miran y me observan. Repartieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suerte. Mire, todo esto está refiriéndose a la pasión, está refiriéndose a todo lo que le hicieron a Jesús. Cuando habla de perros, de toros, de vacas, está hablando de toda esa maldad que lo rodeó. Y sin embargo Jesús, dos cosas hizo. Primero, se mantuvo firme en el propósito de Dios, hizo algo más. Y eso, wow, qué ejemplo. En el último momento Jesús dice: Padre, perdónales, no saben lo que hacen. Imagínense todo lo que le hicieron a Jesús. Solo pónganse en los zapatos de Jesús un ratito. Y Jesús dice: perdónales. Pudiendo decir: Señor, mira, ellos me maldijeron, maldito, y estaba como hubiera sido bíblico, ¿no? Porque dice: yo bendeciré al que te bendiga, maldeciré al que te maldiga. Pudo haberlo dicho y no hubiera salido de la palabra. Pudo haber dicho: Jesús, véngate, y pudo haber dicho al Padre: Padre, toma venganza por mí. Porque el bíblico también, la palabra dice: no os venguéis a vosotros mismos, dejadme la venganza a mí, yo soy el que vengo tus agravios. Sin embargo, no lo hizo. Jesús dice: perdón, porque no saben lo que hacen. Y esto también es una lección para nosotros. ¿Cuántas veces a nosotros nos resistimos a perdonar lo que otros nos han hecho? ¿Cuántas veces nosotros todavía no hemos perdonado lo que otros nos hicieron? Que no es lo que le hicieron a Jesús. Es un ejemplo de perdón. Yo me recuerdo de un hermano que había pasado por una situación bien difícil. Y él oraba, ¿verdad? Señor, que tu justicia sea sobre ellos. Señor, yo los bendigo para que ascuas se acumulen sobre sus cabezas. ¿Qué era eso? Espiritualizar venganza. ¿Sí? Porque la intención detrás del corazón no era perdonar, la intención detrás del corazón era vengarse. ¿Sí? Y Jesús perdona, porque no sabe lo que hace. Lo voy a dejar aquí. Yo creo que ya fue bastante, ¿verdad? Póngase de pie, por favor. Le voy a pedir un favor antes de que se ponga de pie. Cuando terminemos de orar, solo voy a cerrar la transmisión, pero quiero que se quede porque quiero dar una decisión sobre la ida al chiquitín. ¿Ok? Vámonos de pie, vamos a orar. Padre bendito, te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús, por tu palabra. Señor, te damos gracias por todo lo que Cristo soportó en esa pasión. No solo por su crucifixión, sino todo lo que vino antes de su crucifixión, Señor. Padre, gracias porque Cristo sufrió todo eso para que nosotros no lo tuviéramos que sufrir. Cristo sufrió nuestros dolores y nuestras enfermedades para que nosotros, Señor, no las tuviéramos que llevar. Señor, Cristo nos puso ejemplo para que como Él ha hecho, nosotros también hagamos. Señor, reconocemos que no somos perfectos, que todavía nos equivocamos,
Pero Señor, que no perdamos de vista hacia dónde necesitamos caminar, Señor. Que aunque no lo hayamos alcanzado todavía, prosigamos a la meta del supremo llamamiento de Dios en Cristo. Que sigamos su ejemplo, Señor. Que pongamos nuestros ojos en Él, como el autor y consumador de nuestra fe, para que sea el autor y consumador de nuestro propósito en ti, del propósito que tú tienes para cada uno de nosotros. Señor, ayúdanos a perdonar, ayúdanos a mantenernos firmes en tu propósito en medio de las adversidades. Ayúdanos, Señor, a tener un corazón agradecido por todo lo que Jesús hizo en nuestras vidas. Que no sea un agradecimiento solo de labios, sino que sea un agradecimiento desde el fondo de nuestro corazón por esta salvación tan grande, por esta salvación tan maravillosa, tan completa, tan plena, tan perfecta, Señor, que Cristo pagó por cada uno de nosotros en la cruz del Calvario. Señor, perdona nuestros pecados, perdona nuestras faltas, perdona nuestro desprecio, menosprecio, rechazo, falta de atención, lo que sea, Señor, hacia ti, hacia Cristo, hacia el Espíritu Santo. Y Señor, haznos más atentos, más enfocados, más disciplinados, más decisionales en nuestro seguirte a ti, Señor. Te lo pedimos, Padre, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Gracias por tu palabra quede sembrada en nuestros corazones, produzca fruto y fruto en abundancia. Que tu palabra, Señor, arrase con toda fortaleza, todo argumento, toda altivez que se esté levantando o que esté levantada en nuestro corazón, Señor, que nos esté impidiendo conocerte cada día más y que nos esté impidiendo vivir en obediencia a ti, Señor. Te lo pedimos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Y te damos gracias, Señor, por tu misericordia, por tu amor, por tu gracia, por tu bondad, por tu favor hacia cada uno de nosotros, que se renova cada mañana, que no cambia, que es eterno, infinito, Señor. Gracias, Padre, por tu paciencia. Porque si bien todavía no somos lo que deberíamos hacer, lo que deberíamos ser, ya no somos lo que fuimos antes, Señor, y tú sigues teniendo paciencia con nosotros y no te has dado por vencido. Gracias, Padre, en el bendito y maravilloso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Voy a pedir, hermana Alba. Voy a pedir, hermana Alba y hermana Angie, que pasen aquí adelante. Quisiera orar por ustedes. Este fin de semana pasado se murió el papá de hermana Alba y el abuelito de hermana Angie, así que es la misma persona, ¿verdad? El abuelito de ella y el papá de hermana Alba, así que vamos a orar y vamos a levantarla no solo a ella, sino también a toda la familia. Amén. Padre bendito, te damos gracias en el nombre de Jesús por la vida de nuestras hermanas, por sus familias, Señor, y te pedimos, mi Dios Todopoderoso, que tu consuelo, tu fortaleza, tu paz llene sus corazones, Señor. Consuele sus corazones, Padre, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Señor, bendice la vida de cada una de ellas y de cada uno